Amén. Si tuviéramos ese poquito de fe, oh, gloria al Señor. ¿Qué no haría el Señor? Estábamos viendo 5 minutos, 2 minutos. Estábamos viendo una película cristiana. Y era un nene que creía mucho en Dios. ¡Santo! Tenía tanta fe el nene de que Dios le hablaba y de que él escuchaba. Que un día entró a la iglesia y había un militar que había perdido su pierna en Afganistán. Y el nene lo vio a él, que estaba allí angustiado, porque tenía problemas con su esposa por este motivo. Y ya no podía aceptar lo que estaba pasando. Él estaba triste y llorando. Y el nene le preguntó por qué estaba triste, qué le pasaba, y él le dijo, y el nene hizo una simple oración: Señor, si tú puedes, si tú quieres, dale la pierna. ¡Aleluya! Hermanos, y el nene hizo esa oración y se fue. Y el nene que sale, la pierna que empieza a salirle la pierna al militar. Y él sentía un fuego en esa pierna. Decía, no puedo del dolor. Y empieza a salir la pierna. Y le queda perfecta. ¡Gloria a Dios! Un granito de mostaza, hermanos. A veces el enemigo nos empuja con violencia y quiere derrotarnos y quiere destruirnos y quiere ponernos tristes. Amén, gloria al Señor. Poderoso eres, Jesús. Pero fiel es Dios, hermanos. Y debemos creer en un Dios grande, todopoderoso. Que Él está con nosotros como poderoso gigante. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Vive Jesús. Él está aquí. ¿Cuánto lo creen? Él está aquí. Porque su presencia es real en cada uno de nosotros. Está en ti, está en mí. Aleluya. Y debemos siempre estar convencidos que Él está con nosotros. Señor, aleluya. Las pruebas llegan, en el momento duelen, pero el Señor nos consuela y nos da la paz. Porque a veces ocurren cosas por propósitos de Dios y nosotros no podemos hacer nada, amén. Ni podemos bloquear los propósitos del Señor. Así nos duela en el alma. Amén. Pero debemos tener fe. Santo. Que nunca se pierda la fe en nosotros. ¡Santo! Que nunca perdamos que tenemos un Dios todopoderoso con nosotros. ¡Aleluya! Aleluya. Y que Él es el que nos da la victoria. Amén. Amén, vive Dios. Bendito sea el Señor. No les quito más tiempo. Dios les bendiga. Dios les continúe bendiciendo. El pastor con nosotros. Amén. Dios. A su nombre, gloria. Dios bendiga a la pastora. Dios le bendiga más. Gloria al nombre del Señor. Vamos a pasar por aquí a nuestro hermano Luis Ramos, pastor de la iglesia Ebenezer, fuente de vida eterna. Gloria al Señor. Que Dios lo use para la gloria y la honra de su nombre. Dios los bendiga. Dios los bendiga más. Correspondemos al nombre de Luis Ramos, ¿verdad? Estamos más que contentos. Estamos pastoreando la iglesia Ebenezer, fuente de vida eterna, junto a mi esposa Milagros Vázquez, que me encuentra acompañándome. Esta fue la princesa que el Señor me regaló cuando salí para la comunidad, ¿verdad? Hace varios años. Me acompañan mis nietos. Los nietos que el Señor también nos dio son nietos de ella, pero los estamos criando nosotros. Pues son también nietos. Estoy más que contento en el día de hoy, en esta noche. Pastor, mire cómo son las cosas, ¿verdad? Tengo aquí a Marcial,
tengo a Zaida, tengo a Pedro, tengo a la pastora Delmi Ramos, tengo a Yachira, la pastora Yachira, el pastor Billy. Marcial y Zaida eran mi visita una vez al mes en la prisión. Como por 5 años, ¿verdad, Marcial? Como 5 años en Osborne. Ellos estuvieron visitándonos y son parte del crecimiento mío. ¡Qué bueno, aleluya! Y en mi desarrollo, ¿verdad? Ellos fueron ayudándome a formarme en la oscuridad. Porque fui formado en la oscuridad y ellos son parte de esto, al igual Pedro, que estuvo por un tiempo siendo mi visita acá en Willer Saboski. En Saboski. ¡Aleluya! Tengo a Nelson, que también hace muchos años que lleva también pastoreando a los confinados. Entonces, qué privilegio que cuando salgo de la prisión, llego a Waterbury y Dios me pone a la pastora Delmi Ramos. Ella fue quien me abrió las puertas, me dio la oportunidad. Ella y su esposo, el pastor Juan, me ungieron como pastor. Ahí conocí a mi esposa, junto a mi hija, ¿verdad? Yachira es mi hija. Mi hija mayor. Su esposo africano, pero que habla español, enjedado, pero lo habla. Y es una bendición. Entonces me han dado un grupo, 2 nietos hermosos. Y qué más privilegio, ¿verdad? Que estar aquí con el pastor Colón, que también fue mi visita. Fue mi visita también en la prisión. Y es responsable de que en el día de hoy, pues, yo tenga la oportunidad de estar en este altar. Un lugar santo. ¿Y quién diría, quién iba a pensar que un individuo que la sociedad desechó, ¿verdad? Porque fueron 27 años y medio, hermano, que estuve en la prisión, confinado. Y durante ese tiempo, pues me dieron por muerto. Me desecharon. El gobierno me desechó, la sociedad me desechó. Me tiraron a un pozo. Pero mira qué bonito que Dios tenía otros planes, entonces empezó a formar a este individuo, ¿verdad? Hoy, pastor, yo nunca pensé ser pastor. Nunca pensé estar al frente de una congregación, pero a Dios le plació. Porque dice la palabra que Él nos escogió antes de que naciéramos, ¿verdad? Ya Él nos tenía en su mente, en sus planes. Y para mí es una bendición estar aquí con ustedes. El Señor, pues, yo estuve meditando y pidiéndole, Señor, dame una palabra, porque voy a estar ante muchos ministros. Y yo tengo que predicar tu palabra tal como tú me enviaste. Entonces, mientras la hermana estaba leyendo, ¿verdad, pastor? Ella está leyendo la historia de Daniel. Y yo digo, pues, Señor, esto no tiene que ver nada con lo que yo voy a hablar. Pero de momento ella dijo algo que me confirmó el mensaje, ¿verdad? Ella viene y dice que Nabucodonosor, siendo un impío, reconoció al Dios de los dioses, a Jehová, ¿verdad? Reconoció que Dios era Dios por toda la eternidad. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Entonces, yo vengo a predicar hoy, pastor, bajo el tema, ¿qué te limita? ¿Qué te limita para reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Verdad? Entonces, muchas veces llegamos a la casa del Señor. Estamos viniendo a la iglesia por años. Y muchas veces nosotros mismos nos ponemos limitaciones, Nelson. Y nos ponemos limitaciones y miramos y unos participan, otros no participan y tenemos una comisión porque los pastores lo estaban diciendo. Nosotros tenemos una comisión de ir y llevar este evangelio a todas partes del mundo. Entonces, ¿qué nos limita a nosotros como seres humanos y como hijos de Dios cuando venimos a la casa de Dios a caminar en las cosas del Señor, pastor? Amén, gloria a Dios. Entonces nos encontramos con un sinnúmero de personas en la misma casa del Señor, hermanos de nosotros, gente que llevan tiempo y ellos nos ponen a veces frenos, nos ponen limitaciones. Pero mira qué bonito que cuando venimos y abrimos la puerta y nos metemos a la cámara secreta o cerramos la puerta, como decía Nelson, y nos metemos en una comunión con Dios, aquí no hay limitaciones ni excusas para hacer la voluntad del Señor, pastor. Entonces, pues, ¿verdad? Vamos a estar predicando bajo el tema, ¿qué te limitas? Entonces yo le voy a pedir a mi hija pastora, ¿verdad? Que me haga el favor. Venga acá, pastora, y lléveme en oración. ¡Aleluya!
¡Qué lindo Padre, Dios! estamos delante de tu adoramos, presencia, Rey. Señor amado. Yo te Gracias, pido, Dios, gracias, que lo Señor. uses con poder y gloria, Señor, Señor amado. Señor, Hace carbón encendido en sus labios, mi Dios, para que traiga palabra, Señor, tuya y no de hombre, mi Dios. Yo te pido, Padre, que lo use, Señor amado, que abra nuestra mente, nuestro corazón, Señor amado, para recibir, Padre, la palabra que tú nos quieras hablar, Señor amado. Prepara, Señor amado, el camino, prepara nuestra mente, mi Rey, Padre, que nosotros podamos tener, Señor amado, nuestras copas boca arriba, Señor, a recibir todito lo que venga de parte tuya, Señor amado. Te lo pedimos, mi Rey, en el nombre de tu amado Jesús, Gracias, Rey, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el pueblo dice, Amén. Bendito Dios. ¿Qué te limita, verdad? Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer la palabra. Vamos a estar buscando nuestra Biblia. Lucas capítulo 19. Cuando lo tengan, me dicen amén. Y si no lo tienen, me dicen voy de camino. Bendito Dios. ¡Gloria! ¡Aleluya! Porque el Señor es santo, 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 santo. Amén, eso es, Gloria a aleluya. Dios. Bendito Dios. Y adoramos, Vive Rey. Dios. Lucas 19. Aleluya. Amén. Si no lo tiene, me dice voy de camino. Amén. Aleluya. Vive Cristo. Aleluya. El Señor es bueno, bueno, bueno. Maravilloso, Señor. La gloria es Amén. tuya, Padre. Amén. Lo Vive. tenemos, ¿verdad? Amén. Ok. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo que se va dice amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te doy gracias, mi Señor, en esta hora, Padre. Yo te pido que seas tú hablando, Señor. Yo me quito para que seas tu Padre. Transmite un mensaje, mi Señor, para cada uno de mis hermanos, y que ellos entiendan que no hay limitaciones algunas cuando estamos en busca de tu presencia, Padre. Yo te doy las gracias por darme la oportunidad de estar en este lugar, Señor, en este altar santo, Padre. Úsame para tu gloria y tu honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Vive. Cuando yo meditaba en esta palabra, ¿verdad? Pues a mí me gusta, hermano, irme a los diccionarios, buscar definiciones. Entonces, cuando empiezo a buscar, digo, pues, ¿qué es lo que nos limita? Busqué la definición de limitación. Y limitación es la acción de establecer o fijar límites, circunstancia o condición de algo o de alguien que limita o impide o dificulta su desarrollo. Entonces, cuando nosotros estamos en la casa del Señor, nos vamos a encontrar un sinnúmero de situaciones y vamos a encontrar unos límites, porque hay unas normas que seguir. Poderoso eres, Jesús. Nosotros tenemos que respetar los protocolos de la casa del Señor. Sí, porque hay unas reglas y hay unos límites, y cada uno sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Pero también nos encontramos un sinnúmero de obstáculos que somos nosotros mismos quienes nos los ponemos. Amén, Y aleluya. cuando nosotros empezamos a ponernos limitaciones a nosotros como seres humanos, ahí es que viene el problema. Poderoso eres, Jesús. Empezamos a tener problemas de personalidad. Empezamos a tener problemas
con nuestra mente, ahí vienen a veces los celos, Alabanzas a tu nombre, Jehová. ahí vienen las envidias, ahí viene a mirar el hermano por encima del hombro. Ahí vienes a estar mirando, oye, ¿por qué a este le dan oportunidad y por qué a mí no? Entonces empiezan a suceder un sinnúmero de cosas en la vida de nosotros, pastor, que somos nosotros mismos quienes empezamos a chocar Poderoso y no eres. podemos caminar. Y muchas veces tenemos la bendición, ¿verdad? Tenemos la bendición de que tenemos unos pastores y una congregación, un sinnúmero de hermanos que están dispuestos a darnos la mano para que nos podamos desarrollar y que no nos pongamos limitación. Amén. Muchas veces el temor nos hace caminar, ¿sabes? Nos impide que podamos caminar hacia Poderoso eres, adelante. Jesús. Porque empezamos a tener desconfianza de las capacidades que Dios da a cada uno de nosotros. Porque el Señor nos dio dones, pastor. Él nos dio dones a cada uno de nosotros. Y nos dio la habilidad de que podamos desarrollarla. Pero tenemos que buscar una presencia. Entonces, cuando yo me metía en esta definición, yo decía, Señor, nosotros mismos somos los que nos limitamos, ¿verdad? Dice que es también la acción y efecto de limitarse. Oye esto, y no tener oído. Eso lo dice el diccionario, no lo digo yo. Dice no tener oído absoluto y no poseer destreza. Poderoso eres, Jesús. Entonces llegamos a la casa de Dios, Nelson, y nos sentamos, escuchamos un mensaje y salimos por la puerta y se nos olvidó, pastor. Aleluya. Entonces saliste como entraste, o a veces sales hasta peor que como entraste. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿quién se pone la limitación? Tú, porque no viniste a recibir una palabra que el Señor tenía preparada para ti. Amén. Porque el Señor siempre tiene una palabra preparada para nosotros. Porque este altar, este es el hospital. Entonces, si tú tienes una necesidad, tú llegas a esta casa y tú puedes estar seguro que si tú vienes herido y tú prestas oído y tú prestas atención, no hay limitación que pueda obstaculizar que la palabra y el Espíritu de Dios empiece a morar en tu vida. Pero si pones oído sordo y no prestas atención al mensaje, o estás pensando en un sinnúmero de cosas, la primera limitación la pones tú. Amén, aleluya. Entonces empezamos a chocar con nuestra propia personalidad y con nuestro propio carácter. Y qué difícil se nos hace, ¿verdad? Porque entonces no podemos caminar como Dios quiere que caminemos. Aleluya. Bendito Dios. Mira cómo dice Juan 5:24. Jesús mismo dice, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Santo. El que oye, ¿qué? Mi palabra. El que oye la palabra del Señor, Aleluya. tiene vida eterna. Amén. Poderoso eres, Jesús. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Oye, mira lo que dice. También puede referirse a poner límites a algo. Está vinculado a una línea que separa dos territorios al extremo o que llega a un término de tiempo, al punto que puede causar lo anímico y lo físico. Poderoso eres, Jesús. Entonces, como tú empezaste a ponerte limitaciones, ya empiezas a sentirte triste. Ya empezaste a decaer en lo anímico. Ya se te quitó el ánimo. Ya no quieres venir a la iglesia, entonces ya empiezas a buscar excusas. Ya empiezas a buscar excusas. No voy para la iglesia porque es que no me siento bien. Mi ánimo decayó. Llego a la iglesia y allí los hermanos me miran mal. Entonces empiezan a buscar excusas, pastor. Y somos quienes nos ponemos las limitaciones. Hacemos una raya y ponemos unos límites. Entonces, de ahí para allá yo no paso. Y empezamos a criticar, empezamos a hablar, a señalar, a juzgar. Santo. Y caemos en condenación porque nosotros mismos ponemos las limitaciones. Aleluya. Mira, la Biblia me habla de un ejemplo bien bonito, ¿verdad? Me habla del paralítico de Betesda. Dice que este hombre estuvo, ¿verdad, pastor? 38 años. 38 años postrado. Había una limitación en la vida de este hombre. Sí, señor. Había una limitación porque él no podía caminar. Cuando el Señor lo ve y el Señor sabe que él está postrado ahí, el Señor se le acerca. Y él lo primero que puso fue la limitación. Ay, es que no viene nadie. Y cuando voy a tratar, otro se tira primero que yo y me roba la bendición. Santo. Pastor, y
así somos. Aleluya. Ay, porque llegó otro primero. Llevamos años, hermano, no estoy dando palo, pastor. Estoy hablando de una realidad. Amén. Estamos hablando de una realidad. Entonces, llevamos años en la casa del Señor. Llevamos años y llegó el hermano fulano, por no mencionar el nombre, ¿verdad? Y lleva más que 3 meses y ya está tomando parte. ¿Por qué? Porque prestó oído. ¿Por qué? Porque no vio limitaciones. Bendito ¿Por qué? eres Jesús. Porque vino a coger la bendición que tú estás rechazando. Aleluya. Entonces, ¿quieres ser sanado? ¿Quieres brincar a las aguas para recibir una sanidad? Pero te quedas estoqueado porque pusiste una raya. Entonces tú pusiste los límites. A ti nadie te puso los límites. Ah, que tengo una limitación. Sí, tienes una limitación porque te limitan. Mira, voy a coger el ejemplo del hermano, ¿verdad? Mira qué bonito. Cuando ellos llegaron, yo les dije, varón, ¿quieres que los ayude? Ellos venían y él me dijo, no, yo puedo solo. Y a mí eso me hizo sentir bien contento. Vive. Varón, con mucho respeto, ¿verdad? Porque él tiene una limitación, mira. Y él mismo dijo, no, yo subo solo. Y el hermanito dijo, está bien, pues yo subo la silla. Yo le quería ayudarlo. Y él dijo, no, yo subo solo. Y yo dije, Señor, me confirmaste el mensaje. Porque aquí él no tiene limitaciones para venir a buscar tu presencia. Y no tiene limitaciones para subir unas escaleras. Entonces, al yo ver esto, yo digo, señores, aquí está el mensaje confirmado. Subiendo por esas escaleras, yo vi que aquí no hay limitaciones para nadie. Aleluya. Bendito Dios. No hay limitaciones, hermano. Nosotros mismos ponemos los obstáculos y chocamos con la piedra. Sí, Señor. Bendito el que vive. Alábalo. Gloria a Dios. Gloria a Bendito eres. Dios. Mira, cuando yo estaba leyendo esta historia de Zaqueo, ¿verdad? Dice que Zaqueo era un hombre pequeñito. Aleluya. Pero Zaqueo había escuchado. Él sabía de Jesús. Zaqueo sabía de Jesús porque él había escuchado. Y cuando nos metemos en la palabra, dice que cuando Jesús comenzó su ministerio, los que se acercaban a él eran los publicanos y los que recogían los impuestos y los pecadores. Cuando empezó Jesús el ministerio, Nelson, Amén, aleluya. los que se acercaban a él eran los pecadores, los recaudadores de impuestos y los bandoleros, la gente que el pueblo no quería. Entonces los fariseos y la otra gente se pasaban criticando con borrachones, con gente pecadores, que es cierto, porque el Señor vino a buscar lo que se había perdido. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, cuando yo estaba leyendo esta historia, ¿verdad? Dice que Zaqueo, el primer obstáculo que tuvo, ¿cuál fue? La multitud. Él era chiquito, él sabía que era chiquito, eso es una limitación, pero para él no fue limitación. Él se olvidó de que él era chiquito. Pero el primer obstáculo que él vio fue la multitud. Dijo, wow, ¿y ahora por dónde me trepo? ¿Para dónde salgo? ¿Cómo lo veo? Porque él tenía una ansiedad. Él quería ver al maestro, ¿verdad? Santo. Y que dijo, miró así para arriba, dijo, ahí es un palo, ahí me voy a trepar. Porque yo no voy a dejar que nadie me ponga una limitación, porque yo quiero ver al maestro. Hoy yo quiero ser salvo. Hoy yo quiero que mi vida cambie automáticamente. Aleluya. Hay poder en tu nombre. Cuando empiezo a leer, lo primero que la Biblia lo presenta es como varón. Vive. Título. Varón. Mira, lo presenta como un varón. Que en griego, su nombre, mira, ustedes conocen la historia de Zaqueo, ¿verdad? Y según la historia, Zaqueo era un pillo. Aleluya. Sí, hablando, parafraseando yo. Zaqueo era un pillo, porque él era un recaudador de impuestos y él se aprovechaba y se hizo rico con el dinero de los demás. Sí, Señor. Poderoso eres. Entonces, cuando yo estoy buscando el significado del nombre de Zaqueo, ¿ustedes saben lo que significa el nombre de Zaqueo? Mira, Poderoso eres Jesús. significa puro e inocente. Alabanza. Pastor, el nombre de Zaqueo, puro e inocente. Entonces yo te digo a ti, veo el chiquitito ese, lo veo entrando por ahí. Digo, puro inocente esto, si este es el pillo. Entonces, eso era lo que veía la gente. Eso era lo que veía la gente. Cuando veían a Zaqueo, veían un pillo, veían un bandolero, ¿verdad? Y así nos veían a nosotros, Nelson. Santo. Porque éramos bandoleros, estábamos en la maldad, Alabado fuimos confinados, estuvimos muchos años en las prisiones. Y
cuando la gente nos veía ya tenían un sello, nos tenían sellado. Y esos son los bandoleros. Mas sin embargo, Zaqueo, antes de nacer, ya los papás lo habían sellado con un nombre. Él era puro e inocente. Eso es, aleluya. Era puro e inocente. Y a los ojos de los demás era un pillo porque era un recaudador de impuestos. Gloria a Dios. ¡Ey! Pero Jesús, como conocía el corazón de Zaqueo, mira cómo dice. Aleluya. Hay poder en Le tu nombre, dice, Jesús. bájate, date prisa. Lo primero que dice, date prisa y bájate. Que es necesario que yo pose en tu casa hoy. Poderoso eres. Aleluya. Hace falta que yo pose en tu casa hoy. Y yo seguía buscando significado, Nelson. Porque a mí me gusta irme por la palabra para ir a los significados, ¿verdad? Entonces, cuando dice, bájate, el significado de bajarse, dice significado puro inocente. Y tenía que ver con que procurara. Dice procura. Significado es bakash, buscar. Entonces, Zaqueo buscó, él procuró buscar la presencia de Dios, primero que nada. Él buscó la presencia de Dios, él procuró con diligencia. Entonces, al buscar con diligencia a Nelson, él lo primero que hizo fue que se tiró del palo. Aleluya. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Poderoso eres. Tenemos que empezar a bajarnos del palo. Tenemos que empezar a dejar de estar viendo las limitaciones del otro y llegar a los pies de Cristo. A prisa, con diligencia. Ustedes saben cómo le dijo Pablo a Timoteo. ¡Santo! Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero fiel que no tienes de qué avergonzarte. Eso es, aleluya. Y Zaqueo lo primero que procuró fue treparse en un palo, buscar la presencia de Dios y presentarte ante Él. Amén. Y cuando se presenta ante Él, ya el Señor sabía que Él era inocente y puro. Santo, que Él tenía un corazón diferente. Entonces cuando continuamos leyendo, dice que Zaqueo lo primero que le dijo al Señor, Señor, si en algo yo he defraudado a alguien, si yo le he hecho mal a alguien, si yo le he robado, yo le voy a devolver el doble, ¿verdad? Y si acaso le he hecho mucho daño, pues mira, yo se lo voy a cuatruplicar. Yo le voy a dar 4 veces. Entonces, tenemos que empezar a despejar nuestra mente y sacarnos de nuestro frente todos esos límites y olvidarnos de un pasado que traemos atrás, ¿verdad? Porque dice la palabra que las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Entonces, cuando las cosas viejas pasan, dice también la palabra que no traigamos a memoria el pasado ni nos recordemos de lo malo que hicimos, sino que empecemos a caminar y olvidemos, porque nos van a señalar, hermano. Nos van a señalar, nos van a criticar, nos van a juzgar. Va a haber un sinnúmero de gente en la misma casa del Señor que te van a señalar. Los primeros en la familia. Y el Señor Jesús lo dijo. Poderoso eres. Jesús dijo, yo no vine a traer paz, sino disensión. Sí, Señor. Las yernas con la suegra, los padres con los hijos, los hijos contra los padres y hermanos contra hermanos. Y aquí no va a haber paz. Entonces, como no va a haber paz, yo voy a procurar con diligencia brincar los obstáculos. Poderoso eres. Yo voy a brincar los obstáculos que se pongan al frente de mí. Yo no voy a mirar quién está, quién no está. Yo voy a pelear por mi salvación. Y yo no voy a dejar que nadie me robe lo que el Señor tiene para mí. Lo primero que yo voy a hacer cuando yo llego a la casa del Señor, que yo voy a abrir mi oído. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué me voy a limitar? ¿Por qué tú te vas a limitar? Si la bendición es para todos. La palabra dice que sale el sol para todos. Que la lluvia es para buenos y malos. Entonces, porque uno se limite, yo me voy a limitar, pastor. Aleluya. No podemos limitarnos, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Vive. Bendito el que vive para siempre. Aleluya. Zaqueo tenía varias limitaciones, como le dije, ¿verdad? La multitud, su estatura y que era rico. Amén, aleluya. La palabra me dice a mí que es mejor que pase un camello, ¿verdad?, por el ojo de una aguja que un rico. ¿Ustedes se creen que él pensó en eso?
Zaqueo conocía la palabra, Zaqueo conocía la ley, porque a pesar de que estos individuos, estos judíos, ellos conocían, porque ellos son bien religiosos. Los judíos, los hebreos eran unas personas bien religiosas y se la comían, porque era un mandato, ellos se comían la palabra. Y cuando ellos hacían maldad, ellos sabían que estaban mal. Y ellos adoraban a otros dioses, ellos hacían 20,000 porquerías y se alejaban de la presencia de Dios. Y sabían que cuando se arrepentían, el Señor los perdonaba. Amén. Por eso que eran tan cabezones. Aleluya. Sí, porque hasta el día de hoy siguen siendo cabezones. Es un pueblo cabezón, porque hasta el día de hoy ellos no quieren reconocer a Jesús. Alabado Ellos siguen Dios. esperando un Mesías. Ellos siguen poniéndose limitaciones. Entonces, nosotros hemos prestado oído, hemos escudriñado y estamos buscando con diligencia presentarnos ante Dios aprobado. Amén. Eso es lo que busca el Señor. Que busquemos al Señor en espíritu y en verdad. Yes, aleluya. El Señor, cuando vio a Zaqueo, lo primero que le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Pero primero le dijo: date prisa. Date prisa. Y eso se dice en hebreo, meo, que es darte prisa. Avanza. Rápido, con diligencia. Aleluya. Rápidamente, con toda tu fuerza, cuidadosamente, como quien dice, cuidado que no te vaya a caer del palo. Pastor, ese es el significado. Date prisa, mira. Rápidamente, con toda tu fuerza, cuidadosamente, en extremo, en gran manera. O sea, que cuando el Señor te llama, tú lo tienes que hacer corriendo. Tú te tienes que dar prisa. Tú no puedes perder el tiempo para nada. Tienes que ser diligente en esto. Hay un llamado. Aleluya. Hay un llamado. Y si dejas pasar ese llamado, te vas a perder. Amén. Hermano, las cosas están tan malas. Aleluya. Ustedes ven noticias. Sí, Señor. Ustedes escudriñan la palabra. Poderoso eres Jesús. Los tiempos se están acortando. Sí, Señor. Las señales, se han cumplido casi todas las señales. Todas las profecías, las señales se están viendo. Nación contra nación, guerra, peste, terremotos, un sinnúmero de enfermedades. El Señor está a la puerta de la esquina. Santo. Y tenemos que darnos prisa. Aleluya. El Señor le dice a Zaqueo: meo catabaino. ¿Qué quiere decir catabaino? Baja, cae, desciende, que voy a desencadenar. Aleluya. Entonces, cuando nosotros bajamos y descendemos y llegamos a la casa del Señor, se rompen las cadenas, pastor. Señor. Los demonios se tienen que ir. Pero si tú no te bajas y tú no llegas a los pies de Cristo y tú no lo reconoces como tu Señor y Salvador, no van a pasar 7 tiempos. No van a pasar 7 tiempos como le pasó a Nabucodonosor, que pasaron 7 tiempos para reconocerlo. Se te va a ir el tren y te vas a quedar a pie. Amén. Se te va a ir el tren y cuando mires para el lado, ¿dónde están mis hermanos? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está la iglesia? Y la iglesia está allá arriba con el Señor. En la nube, ready para venir a pelear con el dragón y con sus secuaces. O sea, que date prisa. Olvídate de los límites. Aquí no hay límites que valgan. Los límites nos los ponemos nosotros como seres humanos. Nuestra mente humana es la que pone los límites. Este cuerpo es el que pone los límites. Hermano, los otros días yo estaba predicando, ¿verdad? Y estaba hablando del dominio propio. Y mientras yo estaba predicando del dominio propio, nosotros tenemos que matar esta carne. Poderoso eres. Nosotros tenemos que matar los deseos de la mente. Dice la palabra que tenemos que llevar nuestros pensamientos malos cautivos a la cautividad de Cristo. Entonces, si tú no matas esta carne, si tú no matas los pensamientos, tú te estás poniendo límites.
tú te estás poniendo la limitación de que no vas a poder caminar ni no vas a poder llegar al nivel que Dios quiere llevarte. Aleluya. Porque el Señor no nos llamó para estar sentados en las bancas. Simplemente, aquí cada uno de nosotros tiene una función que hacer. Aleluya. Uno sirve, otros adoran. Amén. El Señor tiene un ejército de guerreros que se encarga solamente de la oración. Mira qué bonito que cuando se reunieron los 12, ¿verdad? Ellos dijeron, oye, tenemos que buscar gente. Pedro y toditos ellos dijeron, tenemos que buscar gente que se encarguen de servir y vamos a buscar 7 varones llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo, para que se encarguen de las cosas de la casa, ¿verdad? Mientras nosotros oramos y mientras nosotros administramos. Entonces nosotros como cuerpo de Cristo no podemos ponernos limitaciones y tenemos que hacer nuestra función cada uno de nosotros. Amén. Unos a la oración, otros a servir, otros a los cánticos. Y aquí no hay uno más grande que otro, porque el cuerpo es uno. Todos somos iguales. Y toditos somos iguales. Gloria a Todos Dios. somos miembros y cada uno tiene una Amén, función. gloria a Dios. Y la cabeza es Cristo. Aleluya. Entonces, ¿por qué te limita? ¿Por qué empieza a ver al hermano y dice, ah, que él es mejor que yo, que él canta más bonito, que él hace esto, que él predica mejor? Oye, aquí cada uno de nosotros predica la palabra. Amén. Cada uno de nosotros tiene un mensaje que dar. Y si no en la casa de Dios, lo hace en la calle, pastor. Unos van a las prisiones, otros van a los hospitales, otros en la calle, en el supermercado, en una esquina. Pero tú tienes una palabra, tú tienes algo que dar para el Señor. Entonces, ¿por qué te limitas? ¿Por qué nos limitamos, hermano? ¿Por qué nosotros mismos nos ponemos piedra de tropiezo en el camino? ¿Por qué decimos yo no puedo? Poderoso ¿Por eres. qué? Bendito Dios, aleluya. No te cierres a las posibilidades y a donde quiere Dios llevarte. Alabanzas a tu nombre. Aleluya. Porque para Dios no hay privilegiados. Qué lindo, aleluya. Todos estamos cubiertos bajo el mismo manto. Amén. Estamos bajo la sombra del Maestro en todo tiempo. Fue como dijo ahorita, la lluvia es para buenos y malos. Santo. El sol sale para todos. Entonces, si sale el sol para todos y si los días se están acortando, ¿por qué? Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. El Señor quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Amén. Que no nos pongamos límites. Amén. Aleluya. ¿Por qué te limitas? Porque tú te pones un bloque frente de ti, una pared, un muro, y no quieres traspasarlo. Vive. Poder en tu nombre. No podemos, hermano. Gloria a Dios. Sí, Señor, qué lindo Dios. Bendito el que vive para siempre, ¿verdad? Gloria al que vive. El Señor nos dice en Ezequiel, oye cómo dice, yo buscaré la perdida y haré volver a redil la descarriada, vendaré la patiquebrada y fortaleceré al débil. Aleluya. Si te caíste en el camino, dice la palabra, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Si está quebrado, tu corazón está partido, el Señor quiere vendarlo. El Señor quiere restaurar tu vida. El Señor quiere que tú no te pierdas. Te adoramos. Él quiere que tú llegues a su presencia. Y que no importa el pasado, no importa el pecado que cometiste. Si tú vienes con un corazón dispuesto y sincero, tú te tiras a las rodillas del Maestro. El Señor te va a perdonar tus pecados. Hermano, ¿quién quiere pasar? Queremos orar por ti. Queremos pedirle al Señor que haga algo lindo en tu vida. Poderoso. Y se quedan todos sentados, pastor. Se pone la primera meditación, se la ponen, no quieren pasar a recibir una bendición. Hermano, es el llamado. Ven para que conozcas a Cristo, acéptalo como tu único y exclusivo Salvador. Entonces no conocen a Cristo, pero tampoco pasan. Ay, el mensaje fue bueno, fue bonito, pero me puso una limitación porque no me atrevo a ir porque ¿qué va a decir el vecino? ¿Qué va a decir el otro? Que no es mi tiempo. Oye, la excusa favorita, Marcial. Todavía no es mi tiempo, yo no quiero fallarle a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No quiero fallarle al Señor. Empieza a buscar presencia. Empieza a escuchar palabras que el Señor te va a restaurar. Aleluya. Porque Él vino a eso. Gloria a Dios. A
sanar la patiquebrada, a sanar los corazones heridos, Poderoso eres. a vendar a los quebrantados de corazón. Cuando el Señor se paró llegó, ¿verdad? Dice que llegó y fue a la sinagoga y le dieron el libro de la ley. Y cuando abre el libro de la ley, lo primero que empieza a leer es Isaías. Digo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me envió a dar libertad a los cautivos, a vendar a los quebrantados de corazón, a bendecir a los pobres de espíritu, a anunciarle las buenas nuevas del Evangelio. El año de la palabra de Dios. Soy yo parafraseando, pastor, pero eso es lo que dice la palabra. Y el Señor vino para todo. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino para los sanos. A los mismos fariseos se lo dijo. Los sanos no tienen necesidad de médico. Entonces, si yo estoy enfermo, ¿por qué yo me limito a ir al médico? Aleluya. ¿Quién es el médico por excelencia, mis hermanos? Deja las limitaciones. Déjate de estar poniéndote obstáculos y llega a los pies del maestro. Hoy ¡Gloria a Dios! es el día, hoy es el día. Gloria a Dios. Bendito Señor, aleluya. Y En el adoramos. Antiguo Testamento, el Señor mandó sus ángeles a que sacaran a Lot, que lo sacaran de Sodoma. Y los ángeles le decían, date prisa, porque el Señor no quería que se perdiera. Y lo quería sacar, aún sabiendo, porque el Señor conocía. Abraham empezó a interceder por él. Y el Señor conocía que la mujer de Lot y las hijas iban a fallarle en el camino. Y aún así el Señor sabe cuándo tú y yo nos vamos a equivocar. Pero aún así Él está esperando que cuando nos equivoquemos nos arrepintamos de todo corazón. ¡Aleluya! Y Él le decía, oye, date prisa. Los ángeles decían, date prisa. No queremos que te pierdas. Entonces, cuando tenemos que subir un poquito de jarda, empezamos a ponernos límite, pastor. No, yo no quiero subir al monte. Mejor me voy para el llano. Yo me voy para el llano porque si subo por ahí, a lo mejor me caigo y me daño la rodilla. O me empiezo a poner espinita. Oye, tienes que empezar a subir al monte. Tienes que empezar a buscar presencia de Dios. Dejar de estar buscando Sí, Señor. pero te tienes que dar prisa. Poder de Dios. Tienes que subir con diligencia y darte prisa. Aleluya. Date prisa. Se te está haciendo tarde, iglesia. Se nos está haciendo tarde. Bendito Dios. Estamos cogiendo la iglesia, ¿verdad? No digo que suceda aquí, pero la iglesia está cogiendo, se cree que la iglesia es un club social. Se cree que la iglesia es un club social, entonces llegan a las iglesias y tú los ves cuchicheando, hablando y haciendo mil cosas mientras se está adorando. Haciendo mil cosas mientras se está leyendo la palabra. ¡Aleluya! Interrumpiendo el servicio. Aleluya. Date prisa, te estás poniendo límite. Te estás Santo. poniendo límite. Te estás cerrando la puerta y estás cerrando tu bendición. Vive. ¡Aleluya! Bravo, Jesús. ¡Gloria! Poderoso, te adoramos. ¡Aleluya! Gracias, Dios. ¡Gloria! Poderoso. ¡Aleluya! Vive Dios. Cuando buscamos en la Biblia, ¿verdad? Y vamos al capítulo 4 de Deuteronomio. El Señor utilizó a Moisés para decirle que le hablara al pueblo sobre la obediencia. Cómo tenía que conducirse. Cómo se tenía que conducir. Cuando nosotros llegamos a la casa del Señor, nuestros pastores, lo primero que hacen es que nos hablan de la obediencia. Entonces, cuando los pastores empezamos a hablar de la obediencia, el pueblo se molesta. Mucha gente, no todo el pueblo, pero muchos se molestan. Este pastor lo que vino a dar palo. Entonces, queremos escuchar mensajes live. Queremos hacer oraciones live. Queremos hacer oraciones tipo microwave. Entonces, cuando no recibimos una contesta, nos molestamos, ¿verdad? Cuando el pastor dice algo que nos choca, nos molestamos. Entonces, ¿quién está poniendo un límite, iglesia? Nosotros empezamos a poner los límites.
límites, empezamos a querer llegar a la casa de Dios y que queremos que las cosas Dios nos conteste fast food, como si fuera una pizza de 5 minutos, la mete al horno, 5 minutos, 3 minutos, menos. Entonces, ¿quién nos ponemos los límites? Somos nosotros. Entonces, en Deuteronomio, mira cómo le dice Moisés, capítulo 4, Dios lo usa para exhortar al pueblo a la obediencia. Y el versículo, eso no es nada más a ellos, a nosotros como iglesia, nos exhortan a la obediencia. Y en el versículo 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma, ¿con qué? Con diligencia. Guárdate y guarda tu alma con diligencia. Rápidamente, no lo dejes para mañana. Estamos hablando de la rapidez. Esto es rápido. ¿Tú quieres las cosas rapiditas? Pues con diligencia. Empieza a buscar presencia con diligencia. Mira cómo dice. Guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Hermano, ¿cuántas sanidades no hemos visto nosotros en la casa de Dios? ¿Cuántos cambios no hemos visto que Dios ha transformado a hombres? Mira Nelson, Pedro, el pastor, cada uno de nosotros, hermanos, tenía un pasado. Y el Señor nos transformó. El Señor ha hecho cosas lindas. Entonces, nosotros viendo con nuestros propios ojos, gente que han caminado, gente que han sido sanados de cáncer, gente que han sido sanados de diferentes enfermedades, de SIDA, y miles de cosas. Y aún así, seguimos poniendo límites. Aleluya. Nos seguimos poniendo límites, entonces nos olvidamos de las cosas. Cuando estamos en apuro, clamamos al Señor, Señor, esto y lo otro. Entonces nos comprometemos con Dios, pero a la vez que recibimos una bendición, ya hacemos una raya y empezamos a echar para atrás, empezamos a ponernos cómodos. Y es una limitación que nos ponemos. Entonces, ¿quién se pone la limitación? Nosotros, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten del corazón todos los días de tu vida. Antes bien, oye esto, iglesia, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aleluya. Poderoso eres, Jesús. Nosotros hemos vivido una vida, ¿verdad? Hemos pasado por 1000 situaciones, tribulaciones. Pero gracias al Señor estamos aquí. Entre buenas, entre malas. A lo mejor hemos estado enfermos, a lo mejor hemos estado en las prisiones, pero estamos aquí. Tenemos vida. A lo mejor me dieron tiro o han golpeado a alguno de nosotros. O hemos pasado por 1000 situaciones, pero tenemos vida, ¿verdad? Y tenemos fe en el corazón de que el Señor va a seguir bregando con nosotros. Pero tenemos una responsabilidad. Y fue un mandato que el Señor dio. Poderoso eres, Jesús. Enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Aleluya. No poner los límites. Qué bonito es, ¿verdad? Que nosotros instruyamos a nuestros hijos. Se nos están perdiendo nuestros hijos, hermanos. Poderoso eres. Estamos perdiendo la juventud de una manera muy rápida, muy rápida. Porque te estás poniendo límites. Estás poniendo unos límites entre tú y tus hijos. Estás envuelto en el trabajo, estás envuelto en las cosas de tu vida y pones un límite y le das un teléfono, lo dejas solo y no lo instruyes en la palabra y pasan 1000 cosas. Entonces cuando el muchacho está metido en problemas, le quieres partir el casco de 2 cocotazos, empiezas a hacer cosas que no tienes que hacer y te buscas problemas. Y qué difícil es cuando se nos van de las manos, hermano. Amén, sí, Señor. Cuando se nos van de las manos. Y yo lo hablo por experiencia. Amén. Yo no lo estoy diciendo por decirlo, por criticar iglesia. Lo estoy diciendo porque es que nos ponemos límites con nuestros hijos. Entonces los dejamos que hagan 1000 cosas y no les ponen límites a ellos. Te pones tu límite y no los limitas a ellos a hacer cosas que tienen que hacer. Amén, gloria a Dios. Entonces cuando se te pierden, empiezas a quejarte. Pero los instruiste en el camino. Le enseñaste la palabra de Dios. Le enseñaste que Cristo es amor. Y muchas veces les enseñamos y a veces se nos salen de las manos, hermano. Porque estas cosas pasan. Porque muchas veces le damos amor, los traemos a la casa del Señor. Y el ambiente dice que no determina, porque influye y no determina. Pero muchas veces el ambiente también determina. Pero eso está en nosotros. Eso está en cada uno de nosotros. En cómo tenemos que empezar a guiarlos
y ponerle unos límites a ellos, pero tú no te limites. Corrige al niño, aun cuando puede, para que su camino sea bueno. Porque si tú no lo instruyes y no lo corriges, ¿qué va a hacer? Un bastardo. Pues la palabra lo dice así, ¿verdad, pastor? Que si tú no corriges a tu hijo, es como si no tuviera padre. Entonces es un bastardo. Lo estás dejando solo, perdido. No tiene padre, no tiene nadie, está sin corrección. Entonces tenemos que corregir a nuestros hijos. A ellos hay que ponerle unos límites hasta donde pueden llegar. Pero tú no te pongas límites con ellos. Tienes que saber guiarlos y corregirlos. Amén. Para instruirlos y para que puedan caminar como Dios quiere que caminen. Pablo nos dice en Efesios 5:15: mira pues con diligencia que no andéis como necios, sino como sabios. Vamos a ser inteligentes. Vamos a hablar con sabiduría. Vamos a tratarnos con amor. Vamos a ser fieles al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ser entendidos. Gloria a Dios. No nos hagamos los locos. Amén. Pastor, nos hacemos los locos. Entonces cuando nos hacemos los locos, que vemos las cosas, estamos dejando que las cosas pasen al garete en nuestras casas, en nuestras narices, en nuestra iglesia. Y perdemos el enfoque de lo que Dios quiere. Amén. Sí, Señor. Poderoso eres Jesús. Dice, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos, hermano. Date prisa. Sé diligente. No te pongas límites. No nos pongamos límites. Dice Josué 22:5: solamente que con diligencia cuide de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová. Os ordenó que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y toda vuestra alma. Tenemos que olvidarnos de lo que nos rodea. Tenemos un mandamiento. Tenemos que seguir la ley del Señor. Amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que guardar esta palabra en nuestro corazón. Tenemos que dejar de estar poniendo límites a las cosas de Dios. No está bien porque yo voy un día al culto y voy a ser bendecido. Entonces empezamos a ser domingueros y nos ponemos límites cuando podemos llegar a la casa del Señor 3 días a la semana. Cuando podemos orar, no queremos orar. Estamos poniendo límites. Cuando tenemos la oportunidad de leer la palabra, no leemos la palabra. Pero tenemos tiempo para sentarnos a ver el Facebook. Tenemos el tiempo Aleluya. para estar hablando por teléfono 5 horas. Poderoso eres Jesús. Tenemos el tiempo para ver televisión. Tenemos el tiempo para darle chichajón al vecino, quemar a la vecina y hacer mil cosas, hermano. Entonces, para las cosas de Dios ponemos límites. Entonces nos empezamos a limitar y empezamos a buscar obstáculos y no crecemos. Después empezamos a echarle la culpa a la congregación, al pastor que habla muy fuerte, al hermano que me está mirando por encima del hombro, a que no me dan una participación, que no me dan la oportunidad. Entonces, ¿quién se pone los límites? Iglesia, nos estamos poniendo límites. El Señor me da estas cosas. A veces yo no me atrevo ni a hablar, pero tengo que hablar. Porque tengo que decir las cosas tal y como son. La iglesia se está poniendo límites. Nosotros estamos siendo nuestra propia piedra de tropiezo. Tenemos que empezar a matar los deseos de la carne, los pensamientos negativos. Tenemos que empezar a meternos con la presencia de Dios verdaderamente. Buscarlo en espíritu y en verdad. Y no ponernos límites. Mira, en la palabra de Dios hay una historia bien bonita. Cuando estamos hablando de limitaciones así, yo te puedo buscar un sinnúmero de personajes que en un momento dado se limitaron y trataron de ponerle límites a Dios. El mismo Moisés.
El primer límite que puso, Señor, pero es que yo no sé hablar, yo soy tartamudo. Y el Señor molestó con él, le dijo, ¿quién dio la boca al hombre? No seas cabezón, te voy a mandar a tu hermano. Y si ustedes miran la palabra y la estudian, Aarón nunca habló. Aarón no hablaba, Nelson. Quien hablaba era Moisés. Él seguía directrices, Aarón seguía directrices, quien hablaba era él, aunque era tartamudo. Poderoso eres. Tenemos la mujer del flujo de sangre. Una limitación, perdió todo lo que tenía, pero tenía fe. Era una mujer que había sido declarada inmunda porque no podía estar donde estaban los hombres, no podía estar entre medio de la gente. Y ella no vio la limitación y decía, si tan solo toco el borde de su manto, si tan solo toco el borde de su manto, yo voy a ser salvo. Entonces, ella no puso limitaciones y fue y tocó el borde del manto del maestro. Aleluya. Y el Señor lo que dijo fue, virtud ha salido de mí. Poderoso eres. O sea, que si tú no te limitas, no importa lo que tú hayas hecho, y tú te propones a llegar a donde el maestro, va a salir virtud del maestro. Y vas a ser sano tú y tu casa. Aleluya. No importa la condición que tú te encuentres hoy. No importa la situación que haya pasado en tu vida en el pasado. No importa lo que tú pienses que está pasando con tus hijos, con tu esposo, con tu familia. El Señor puede restaurar las cosas. Aleluya. No pongas límites a Dios. Aleluya. No te pongas límites tú. Empieza a buscarlo en espíritu y en verdad. Empieza a buscar al Señor con todo tu alma y con todo tu corazón. Y tú vas a ver que el Señor sí restaura, que el Señor cambia, que el Señor da vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Porque eres el pan de vida. Aleluya. Eres el pan de Dios. Poderoso eres. Eres el pan que descendió del cielo. Santo, aleluya. La samaritana, cuando llegó al pozo, el Señor le dijo, dame de beber. Y ella puso una limitación, porque empezamos a buscar problemas y diferencias entre nosotros. Tú siendo judío me pides a mí de beber agua. Y así pasa con muchos de nosotros, que teníamos un problema con un hermano. Entonces cuando si tú eres el que me hacía la vida imposible. Poderoso eres. Poderoso, aleluya. Porque judíos y samaritanos no se trataban. Tú y yo no nos tratamos porque tú en el pasado me hiciste esto, me hiciste lo otro. Si tú supieras quién es que te está pidiendo. Si tú supieras que hoy yo vengo a pedirte perdón y a decirte perdóname por lo que yo hice en el pasado. Deja de estar mirándome por encima del hombro porque yo te pido que me perdones. Empieza a pedirle perdón a tu hermano. Perdona a tu hermano de todo tu corazón y no pongas más límites en tu vida. Empieza a perdonar. El Señor le dijo, 5 maridos has tenido. Y el que tiene ahora no es tu marido. Pero fue el Señor. El que tiene ahora no es tuyo. Pero estás perdonada. Y no importa lo que tú hayas hecho. No importa si hayas brincado, hayas saltado, hayas hecho lo que hayas hecho en tu vida. El Señor te perdona. Aleluya. Gloria a Dios. Y si me hiciste algo, yo te voy a perdonar. Esa tiene que ser tu posición, hermano. Hermano, esa tiene que ser la posición de cada uno de nosotros. Perdonar. Aleluya. ¿Qué mayor ejemplo nos dio el Señor? ¿Qué mayor ejemplo? A Pedro lo hubiera desechado. Lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces. Mas sin embargo el Señor le decía, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿de verdad que tú me amas? Poderoso Sí, Señor, yo eres te amo. Jesús. Aleluya. Dice que Pedro la 3ª vez se entristeció, pastor. Pedro, yo me imagino el límite que encontró. Wow, me deslechó. Y el Señor le dijo, fortalece mis ovejas, fortalece a los muchachos. Y el Señor nos llama a eso. No importa que en el pasado hayamos negado al Señor, no importa que en el pasado nos hayamos equivocado, el Señor nos llamó a que no nos pongamos limitaciones y que fortalezcamos a otros. Gloria a Dios. Porque si tú no fortaleces a tu hermano, tú no fortaleces a tu hermana, a tu amigo, a tu esposo, a tus hijos, estamos perdidos, hermano. Gloria a Dios. Porque ¿qué clase de cristianos somos? Aleluya. Santo Jesús. No somos cristianos cuando no perdonamos, cuando no ayudamos a levantar al caído.
Estamos perdidos, pastor. Alabanzas a tu nombre. Se acabaron los aleluya. ¡Santo! Eso es, aleluya. Ahí se acabaron los gloria a Dios. Cuando no hay perdón, cuando hay rechazo, cuando hay odio, cuando hay raíces de amargura en el corazón. Ay, santo. Una de las palabras. Eso siempre la usa en la prisión y en todos lados. No deje que una pequeña zorra destruya la viña, ¿verdad? Entonces las pequeñas zorritas en el corazón destruyen la viña, hermano. Empecemos a sacar esas zorritas, empecemos a barrer la casa y a sacar todos esos obstáculos que hay en el medio. Empecemos a sacarla, a derribar los muros mentales que hay en cada uno de nosotros. Olvidemos los obstáculos, porque aquí no hay obstáculos. Pablo decía, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, esto es una carrera, esto es un día a día. Nosotros no somos de los que cuando ponen la mano en el arado miran para atrás. No. Si te pones a mirar para atrás, empezaste a ponerte límites en tu vida, porque ya lo pasado pasó. Y dice que el Señor tiró nuestros pecados al mar, pero nos guillamos de buzo y queremos sacarlo. ¡Aleluya! Viene el hermano y saca tu pasado, y cuando saque tu pasado, tú bendícelo. Porque el Señor, cuando lo maldecían, Él los bendecía. Entonces, en vez de estar maldiciendo y estar peleando con el hermano y estar poniéndonos obstáculos, estamos perdiendo nuestra bendición, hermano. No importa lo que te hagan en el camino, sigue caminando. Porque a un Cristo, cuando estaba en la cruz, dice que uno de los bandoleros que estaba al lado de él le decía: si eres el Hijo de Dios, bájate, bájanos a nosotros, sálvanos a nosotros. Sin embargo, había otro arrepentido. Le decía al otro: oye, tú no sabes lo que tú dices. Este hombre no ha hecho nada. Señor, acuérdate de mí. El Señor le dijo: hoy mismo vas a estar conmigo en el reino. Bendito eres. Ese hombre se arrepintió y no injurió. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo y no injuriar, no señalar, no criticar y no ponernos barreras, no ponernos límites. No te limites. No te limites y empieza a caminar como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra, haciendo la voluntad de Dios y no la tuya propia. Y acordándote que un día tú también estuviste abajo. Amén. Señor. Santo. Hay una palabra en Gálatas que es una de mis favoritas, Gálatas 6:1, que dice: si ves a tu hermano cometiendo pecado, parafraseando 6:1, Gálatas 6:1, si ves a tu hermano que falló o cometió pecado, tú que eres espiritual, y restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Oye esto, espíritu de mansedumbre, mansito. No nos hagamos más espirituales que nadie, hermano. Amén. No somos más santos que nadie. Todos estamos expuestos a caer, porque la misma palabra lo dice ahí, porque si lo lees más abajo dice: no sea que tú seas tentado y también caiga. Aleluya. Mira el que está fuerte que no caiga. ¿Entiendes? Entonces, hermano, no nos pongamos límites. Desechemos todo pensamiento negativo. Desechemos todos los obstáculos que nos, ¿saben? Que son causa de que no podamos crecer como hijos de Dios. Y si vemos al hermano creciendo, gocémonos con él. Si vemos al hermano siendo puesto en privilegio, gocémonos con él. Si vemos al hermano sufrir, vamos a sufrir con él. Contentos con los que están contentos, llorando con los que están llorando, y gozosos en las cosas de Dios, hermano. Porque tenemos que estar gozosos en las cosas del Señor. En todo momento y a cada momento. Poderoso eres Jesús. Dice Josué 22:5: solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la orden que le dio el Señor a Moisés. Dice Proverbios 13:4: el alma de los diligentes será prosperada. Qué lindo, aleluya. El alma de los diligentes. ¿Y qué es ser diligente? Ser rápido, ser pronto, no mirar lo que te puede
obstaculizar, sino mirar lo que está adelante. Porque dice la palabra que fe es mirar lo que no podemos ver, ¿verdad? Entonces cuando nosotros no podemos ver las cosas y creemos que están ahí, porque eso nos lo puso el Señor a cada uno de nosotros. Es algo, un don con el cual nacemos cada uno de nosotros. Amén. Poderoso eres, Jesús. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. Entonces cuando creemos de que todo es posible para el Señor va a hacer todas las cosas posibles. Así que, hermano, yo los exhorto, ¿verdad? Yo los exhorto en esta noche que por favor, si hay algún obstáculo en tu vida, si hay algo que no te deja caminar, Poderoso eres. oye, no tienes que confesárselo al hombre, no tienes que venir donde el pastor a decirle nada. Simplemente, tírate de rodillas. Oye, esto es creerlo, tener esa fe y esa certeza. Decirle, Señor, heme aquí. Estoy arrepentido de todas las cosas que han ocurrido en mi transcurso, en mi vivir. Todos los pecados que he cometido, todas las cosas malas que he hecho. Yo te pido perdón. A lo mejor desconfié, a lo mejor te negué en el camino. A lo mejor no quise prestar oído a tu palabra, pero hoy sí. Hoy sí yo quiero prestar oído a tu palabra. Hoy yo quiero recibir esa palabra en mi corazón y atesorarla. Hoy yo quiero cambiar mi vida y yo quiero ser una nueva criatura. Poderoso eres, Jesús. Zaqueo fue dirigente. Zaqueo se dio prisa. Él bajó del árbol. Vino a los pies del Señor. Con un solo objetivo. Ser salvo. Yo sé que aquí la mayoría de la gente conocen al Señor, ¿verdad? O yo creo que todos. Yo creo que aquí todos han aceptado al Señor. Yo creo que aquí cada uno de nosotros tiene conocimiento de esta palabra. Yo creo que aquí cada uno de nosotros sabe cuando se equivoca y cuando hace las cosas bien. Cuando vienen pensamientos negativos a nuestra vida y cuando vienen pensamientos positivos. Sabemos cuando estamos en la voluntad de Dios y cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Si estás fuera de la voluntad de Dios, reconcíliate con el Señor. Poderoso. Si estás en la voluntad de Dios, sigue caminando como es digno del Señor. Haciendo bien. Viviendo esta palabra día a día. Velar. Tenemos que velar, hermano. Orar y velar. Pero velar. Tenemos que velar. El Señor viene pronto. El Señor está a la puerta de la esquina. Muchos lo tienen por tardanza, pero el Señor está a la puerta de la esquina. Así que, hermano, desechémonos, despojémonos de todo el pecado que nos asedia y, como dice Pablo, corramos la carrera que tenemos por delante. Es lo único que yo tengo que decirle. Tenemos que correr la carrera que tenemos por delante. Y en este caminar vamos a tropezar, nos podemos caer, pero 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Y si eres justo, el Señor va a seguir justificándote. El Señor va a poner todas las cosas a tus pies y a tus manos. Porque Él quiere que nosotros estemos bien, que nosotros seamos bendecidos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Vamos a ponernos de pies, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, la palabra, ¿verdad? Habla de historias diferentes. Entonces, cuando yo me meto en la palabra, pastor, me presenta la historia de Zaqueo. Pero también me presenta un personaje. Me presenta a Nicodemo, ¿verdad? Y Nicodemo era un hombre, pastor, que Nicodemo era un principal de los judíos. Y tenía mucho conocimiento. Entonces, cuando miramos un principal de los judíos, religioso, instruido en toda la ley. Zaqueo, un bandolero, un pillo. Pero cuando buscamos el significado, qué diferencia, ¿verdad? Cómo cambia.
Un hombre humilde. Bueno, puro y que puro. El pillo. Mas sin embargo, mira esto, la diferencia. Que Zaqueo se trepó al palo en presencia de la multitud. Él no vio obstáculos. Él no vio obstáculos para buscar la presencia de Dios. Mas sin embargo, el fariseo, el principal entre los judíos, llegaba de noche, escondido. Ahora yo te hago una pregunta, pueblo, iglesia, yo te hago una pregunta. ¿Quieres ser como el publicano que se trepó al palo, Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo, que se trepó al palo para buscar a Jesús? ¿O quieres ser como Nicodemo, venir escondido a buscar al Señor cuando los demás no te vean? Aleluya. ¿Quieres venir como Nicodemo de noche escondidito, que nadie te critique? ¿O quieres hacer como Zaqueo, Poderoso eres. treparte al palo y después bajar con diligencia a la presencia de Dios? Aleluya. Yo te la voy a dejar ahí. Si quieres hacer como Zaqueo, bajar a la presencia del Señor con diligencia, sin temor, y decirle: Señor, aquí estoy. Si he ofendido a alguien en algo, yo lo voy a duplicar en bienes. Si he defraudado, se lo voy a cuatruplicar. Pero yo quiero ser salvo. Porque tú dijiste en tu palabra que tú quieres posar esta noche en mi casa. Y el Señor quiere posar hoy en tu casa, en tu corazón. Él simplemente quiere que tú le abras las puertas de tu corazón. El altar va a estar abierto, ¿verdad? El altar va a estar abierto. Todo aquel que quiera oración. Si hay alguno, primero que nada, que no conozca al Señor, pues estamos aquí.